Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Esperando que este tema sea de bendición para tu vida y pueda entender y comprender los misterios que Dios ha escrito en su palabra y el plan de salvación que Él tiene para cada vida. Quiero dar continuidad al tema de el infierno, realidad o fábula. Muchas personas que dicen que es una fábula, que el infierno no existe, que todo se acaba cuando morimos, cuando partimos, ahí termina todo. Y nuestro Señor Jesucristo vino para librarnos de la condenación del infierno. Si no hubiese sido por esa condenación, Cristo no hubiese venido a librarnos de una condenación tan grande, ya que Él sabe y conoce todas las cosas. En nuestro pasado programa hablamos de Lucas 16-19, donde nos habla de Lázaro y el rico, que muriendo uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico, muriendo y abriendo sus ojos, despertó en tormento. Muchos dicen que esto es una parábola. Nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer cuentos de hadas, fábulas. Él vino a través de las parábolas a ilustrar verdades espirituales para que nosotros podamos comprender de la única forma que podíamos comprender. Otros dicen que se refería a un basurero que siempre estaba ardiendo, pero la Biblia nos habla claramente de que es un lugar profundo donde se desciende, un lugar insondable, y el Señor quiere librarnos de la condenación del infierno. Tiene un plan de salvación para cada vida, y muchos van a ese lugar porque rechazan ese plan de salvación que el Señor tiene para nosotros. En Mateo 5:22 dice: pero os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí habla de ese infierno de fuego, y vamos a estar leyendo toda la cita bíblica donde el Señor se refirió al infierno. En Mateo 5:29 y 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El Señor pone en más relevancia perder uno de los miembros, incluyendo hasta un ojo, un brazo, una pierna, que uno perderse en el lago de fuego. Usted sabe lo difícil que es para un humano perder un ojo, o perder una pierna, o perder un brazo. Y el Señor dice que es mejor perder cualquiera de los miembros y no ir a este lugar. Y dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Hablando de la mano derecha, la mano más importante, y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Nuestro Señor habló mucho del infierno, más que el cielo incluso. Y muchos aún así no quieren entender esta realidad. No quieren entender que el hombre es eterno, tiene un cuerpo, alma y espíritu. Y en Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Aquí hablando de la diferencia que hay en el cuerpo y en el alma. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí vemos donde el Señor nos habla del alma y del cuerpo también. Y debemos entender eso. Aunque el cuerpo se quede en la tumba, en el sepulcro, el alma va a ese lugar de tormentos y rechaza ese plan de salvación que Dios tiene. Ahora, si acepta ese plan de salvación, va a ir a un lugar de descanso, a un paraíso, donde va a gozar de gozo eterno, paz y tranquilidad y gozo por toda la eternidad. En Mateo 13:36 al 43 nos dice:
Entonces, de pedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hablando de Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Todo aquel que practica el pecado, dice la Biblia, que es del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Mejor explicada de ahí no puede quedar una parábola donde el Señor la detalla todo con punto y coma cómo son las cosas. Y aún así la persona no quiere aceptar ese plan de salvación y que se siembre la buena semilla en su corazón, y le dejan llenar sus corazones de esa mala semilla del odio, el rencor, la maldad que siembra Satanás, y no la siembran de las cosas buenas que provienen de Dios. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren cómo lo detalla el Señor. En ese lugar dice que es el lloro y el crujir de dientes. Y ahí vemos el terrible tormento que sufren las vidas en ese lugar. Dice que es el lloro y el crujir de dientes. Hay muchas personas que dicen que Dios no es un Dios malo para mandar a la persona a sufrir a ese lugar, y yo estoy de acuerdo con eso. El punto no es Dios que envía a nadie a aquel lugar. Es nosotros mismos que llenamos nuestro corazón de maldad, rechazamos la verdad, rechazamos el amor, rechazamos lo bueno de Dios y elegimos seguir a lo malo. Y al elegir este camino, lamentablemente el hombre va a parar a ese lugar. El que rechaza a Jesús está diciendo: no quiero ir para el cielo, quiero ir para otro lugar. Y solo hay dos lugares: el cielo y el infierno. Y el que no acepta ese plan de salvación que Cristo tiene, lamentablemente irá a parar a ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. El Señor no vino a hablar de fábula, el Señor vino a hablar de esa realidad de la cual Él vino a librar al mundo. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, por eso vino a morir, a derramar su sangre para limpiarnos de pecado. Y aún así el hombre no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Prefieren permanecer en tiniebla y haciendo las obras malas, y lamentablemente van a parar a ese lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Seguimos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Lo que dice el Señor: el que tiene oído para oír, oiga. O sea, poner atención a la palabra que nuestro Señor está hablando, porque muchos escuchan y no prestan atención a esta palabra. En Mateo 13:47 nos dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge todas clases de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este lugar se usó la palabra horno de fuego. Dice donde será el lloro y el crujir de dientes, hablando de la realidad, de la triste realidad de este lugar, y que muchas personas caen allá por no escuchar, no poner atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios que quiere librar a toda la humanidad que vaya a ese lugar. Te aconsejo que preste atención a la palabra de Dios y que ponga oído fino
y pueda escapar de este lugar y estar delante de Dios gozando de paz y de tranquilidad. En Mateo 11, 23, 24 nos dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oiga qué comparación habla de que en el fin del siglo habrá un juicio y será más tolerante el castigo para Sodoma que para Capernaum, porque no quiso creer en la palabra de Dios, no quiso creer en la palabra viva que es Cristo. Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélitos, y una vez hecho, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Aquí nos habla de los fariseos, que ellos recorrían mar y tierra para ser un prosélito, era un gentil que se convertía al judaísmo, y una vez que lo hacían, dice que las enseñanzas que lo daban lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. O sea, que no le enseñaban la palabra como debía ser. Y ahí se refiere nuevamente el Señor hablando del infierno. Y le dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El mismo Señor hablando. Y debemos poner atención a la palabra que habló nuestro Señor Jesucristo. Dice que toda la palabra que él habló fueron verdad. Y debemos prestarle mucha atención y no creer que eran cuentecitos, que eran fábulas y que no son palabras ciertas. Mucho cuidado con eso, porque nuestro Señor vino a hablar la palabra para que nosotros nos arrepintiéramos y reconociéramos, y todo lo que él habló fueron verdades espirituales que muchas veces, para que la pudiéramos entender, tuvo que hacerla a través de parábola para que fuera de entendimiento común para todos. Pero fueron verdades muy ciertísimas que nuestro Señor dijo. En Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar de tormento, el lago de fuego, el infierno, no fue hecho para los hombres, pero el hombre ha seguido a Satanás. Ese lugar fue hecho para Satanás y sus ángeles, y por consiguiente el hombre que sigue a Satanás y la maldad va a parar a ese lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere librar a la humanidad de ese lugar, y los hombres no quieren hacer caso a ese llamado que el Señor la pone tan fácil. Por la fe, por creer, solamente obtiene la salvación, y el hombre no quiere creer en Cristo. En Apocalipsis 1:18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos, y tiene la llave de la muerte y del Hades. Y en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vemos que Juan aquí nos habla nuevamente de este lugar que arde con fuego y azufre, y el Señor quiere librarnos. Y nos habla que los cobardes, incrédulos, los que no creen en la palabra de Dios, los que rechazan la palabra de Dios, los que rechazan la verdad, los que rechazan a Cristo, los abominables, los que hacen maldad, los homicidas, los que matan y los que odian. Dice la Biblia que el que odia a su hermano es homicida. Los fornicarios, los hechiceros y los idólatras. Y hay muchas clases de idólatras
Dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y en Juan 5:27, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hablando de que como es el Hijo del Hombre y vivió como hombre y entiende lo que es ser hombre, va a hacer el juicio contra los hombres que no quisieron creer en él, que decían que es imposible servir a Dios, y él fue perfecto en todo, aún viviendo como hombre en la tierra. En Judas 1:7 nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquella, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Hablando que aunque ese lugar que fue destruido con fuego ya se apagó hace muchísimos años, miles de años, y dice que fueron puestas sufriendo el castigo eterno. Hablando de que en el infierno, aún en ese fuego eterno, ellos están sufriendo ese castigo por cuanto no creyeron a la verdad y se fueron en vicio contra naturaleza y fornicaciones. En Efesios 4:8-10, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hablando de que Cristo cuando murió descendió a la parte más baja de la tierra, a ese lugar, al infierno. Y vamos a estar leyendo otras citas bíblicas que nos hablan de cuando Jesús bajó a ese lugar. Pero será en nuestra próxima entrega que seguiremos dando detalle de la triste realidad del infierno. Realidad, unos dicen que es fábula, pero la Biblia habla de una realidad. En una próxima entrega seguiremos hablando de este tema, de la triste realidad del infierno, de la cual nuestro Señor Jesucristo nos quiere librar. Tuvo contigo tu hermano y amigo Noé Salas en Tesoros de Sabiduría. Puede compartir para que otras personas sean bendecidas con estas palabras. Dios te bendiga.